capítulo 8, versículo 10. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10. Amén. Y la palabra dice así, nos dice en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues así, hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para él jefe de miles y jefe de 50. Dice, y los pondrá asimismo a que se aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará, aleluya, lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre vosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de vosotros y hará nuestras guerras. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella, Padre, tú nos sigues hablando. Y Padre, ya nos ven a entender, Señor, Padre, que aprendamos a obedecer tu voz, Padre Santo, a tiempo, Padre. Que cuando tú nos hablas, Padre, en el nombre de Jesús, nos hablas, Señor, con amor, para que aprendamos y, Padre, corrijamos nuestro camino. Y, Padre, nos hagas, Señor, entender, Padre Santo, lo que tú, Señor, nos estás hablando. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya es su nombre. Aleluya. Hermanos, dile al que está a tu lado, ¿por qué nos va mal? Amén, iglesia. A veces no entendemos, hermano, pero aquí esta historia nos habla de que Dios le habló al pueblo diciéndole a través del profeta Samuel. Ellos buscaban un rey, querían ser gobernados, porque vemos al último de estos capítulos de este versículo que leí, que decía que queremos ser como quienes, ¿cómo querían ser? Como los otros pueblos. Muchas veces, iglesia, en el nombre de Jesús, queremos seguir siendo igual que los demás. Pero dile al que está a tu lado, es el tiempo de cambio. Amén. Amén, iglesia. Pueden tomar su lugar, hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí, hermanos, que a veces nuestra vida no entendemos por qué las cosas nos van mal. Porque, hermanos, el Señor nos ha hablado mucho sobre esto ya, pero el Señor quiere seguir, hermanos, trayendo, porque a veces la iglesia no entiende. Quiere seguir haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y a su nombre. Como hemos leído en esta parte, hermano, en el nombre de Jesús, que podemos ver que en el momento que cuando Israel pidió rey para que los gobernara, es decir, hermanos, que ellos rechazaron la guianza de Dios. Ya su nombre. El pueblo de Israel rechazó lo que, hermanos, pues por decir la dirección de Dios. Y ellos querían un rey que los gobernara. ¿Para qué? Para ser como los demás, como las demás naciones, en el nombre de Jesús. Piden un rey para ser igual que los demás. Pero antes de concederles lo que deseaban, Dios les habló claramente por medio de el profeta Samuel y les explicó, aleluya, de las consecuencias que iban a traer aquella decisión. Se les dijo, hermanos, aleluya, claramente lo que iba a venir. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿El Señor, hermano, te habla a tiempo? Iglesia, ¿el Señor te habla a tiempo? Y entonces, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces cuando Dios te habla a tiempo? Hermanos, de la misma manera que el Señor le habló aquí al pueblo, aquellas veces, hermano, cuando sucedió esta historia, el pueblo no quiso entender, de la misma manera Dios nos habla hoy también. Nos sigue hablando y nos sigue, hermano, llamando la atención para que entendamos, pero tristemente, hermanos, queremos seguir siendo igual que los demás.
Aquí el pueblo de Israel quería ser, ahí como lo describe la escritura, quería ser igual que a quienes, que las demás naciones, que tenían un rey, querían también ellos, todas las naciones tenían rey, también ellos querían rey, y desecharon a Dios. Qué triste es eso, hermano, en el nombre de Jesús, que hayan desechado a Dios, y hoy también, en la actualidad, la iglesia está haciendo lo mismo, está desechando a Dios, y hablándonos Dios a tiempo, en el nombre de Jesús, porque vienen grandes cosas a nuestras vidas, situaciones difíciles que vamos a enfrentar, y a veces, hermano, no entendemos los tiempos ni las sazones, pero queremos seguir igual que los demás. Ya su nombre. Dile que está a tu lado, es tiempo de cambio. Entonces, hermano, pidieron un rey en el nombre de Jesús, y que el Señor, hermano, Dios les habló claramente diciendo lo que iba a pasar. Les explicó a cada uno por esa decisión lo que iba a traer. Y Dios, hermano, entonces, Dios los engañó o les habló lo que debería hablarles. Dios les dijo la verdad. Entonces, hermano, ¿Dios te está engañando o te está diciendo la verdad? Te está diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué no escuchas? ¿Por qué no escuchas, hermano, el llamado de Dios a tu vida en el nombre de Jesús? Entonces, veamos, hermano, no faltó advertencia, pero a pesar de las advertencias, el pueblo respondió. ¿Qué dijo? No, sino que habrá rey sobre nosotros. Fue lo que respondió en el nombre de Jesús. Entonces, verdaderamente vemos, hermano, que eso pasa en la vida de muchos hermanos hoy en la actualidad. Dios nos habla por medio de la palabra, nos habla, hermano, por medio de la predicación, nos habla por medio de los consejos de nuestros padres y también por medio de las experiencias de otras personas, pero tristemente muchas veces, hermano, insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Tristemente, así hoy, en esta generación, no queremos escuchar la voz de Dios. Aleluya, pero sí queremos escuchar cómo caminan los demás. Ya su nombre. Entonces, hermano, después, hermanos, nos vamos a preguntar, ¿por qué nos vino mal? ¿Por qué me va mal? Por no escuchar. Por no escuchar. Ahora, hermano, una vez más, ¿Dios te habla a tiempo o no te habla a tiempo? Dios, hermano, no sé si has visto en el nombre de Jesús, como aquí el Señor les advirtió anticipadamente las consecuencias de lo que iba a venir por la mala decisión que ellos querían. Ellos querían andar igual que el mundo, andar igual que las naciones. Y la iglesia hoy, hermano, en la misma situación, quiere andar igual que el mundo. No quiere escuchar la voz de Dios. Quiere escuchar la voz de los hombres solamente, pero no la voluntad de Dios. Aleluya, qué silencio. Y terriblemente, hermanos, vienen mal después. Y después vamos y decimos y vamos a decir, oh, ¿por qué no va mal? ¿Por qué no va mal? Las malas decisiones, hermano, que se toman en la vida traen consecuencias. Y dejamos a un lado, hermanos, el consejo de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, que en el nombre de Jesús, que si nos falta algo, por ejemplo, te falta, hermano, palabra de Dios, ¿te falta? ¿Eh? Aleluya. Por ejemplo, por ejemplo, el Señor te está haciendo saber de los problemas que están en tu vida. Hermano, vemos en el nombre de Jesús que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de la predicación, como hoy en estos tiempos, nos habla a tiempo para corregir y que no cometamos esos errores que va a venir en un futuro, que vas a tomar una decisión y que estés preparado para tomar esa decisión y tomarla más que todo sabiamente con el consejo del Señor y de la palabra. Pero qué triste, hermano, es entender esto y ver que no escuchamos lo que Dios nos está hablando. A veces decimos, hermano, oh, Dios me habló muy fuerte hoy. Aleluya. ¿Y de qué sirve si no lo aplicas? Silencio. Entonces Dios nos habla, hermano, ¿para qué? Para advertirnos, ¿para qué? Para que corrijamos nuestro caminar y para que enderecemos nuestras veredas. Aleluya. Aquí, hermanos, el pueblo en esta historia no quiso escuchar. Muchos de ustedes ya conocen la historia a continuación, pues si usted la puede leer más adelante en el nombre de Cristo Jesús, pero vemos, hermano, a dónde llegó y se le estaba advirtiendo todas las cosas que iban a pasar
y sin embargo dijeron, no, nosotros queremos rey. O sea, en otras palabras, no queremos ya escuchar a Dios, no queremos más escuchar ya la palabra, queremos hacer nuestra voluntad, ya su nombre. Tenemos que reconocer, hermano, entonces que no nos equivocamos por falta de información, hermano, ni por falta de conocimiento, ni por falta de consejos. Ya su nombre. Volvamos en Jeremías, aleluya, Jeremías 25:4. La información está ahí, el conocimiento está ahí. Aleluya. La dirección está ahí. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué entonces nos está yendo mal? Veamos aquí en Jeremías 25:4. ¿Estamos ahí? Aleluya. Jeremías 25:4. Amén. Y la palabra dice así, hermanos, si envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. ¿A quién envió Jehová? Envió a los profetas para hablarles, envió a los profetas, dice, enviándoles desde temprano, ¿y qué? Y sin cesar, pero no ¿qué? No oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Aleluya. Entonces el Señor, hermano, ha enviado siempre, aleluya, profetas a nuestras vidas para hablarnos. ¿Y qué dice? ¿Desde qué? Desde temprano, para que antes de que tomes una decisión, para que antes de que vayas a cometer un error, Dios te ha hablado, para que reconozcas la voz, para que entiendas lo que Dios te está hablando. Ya su nombre. Como dice que una vez más la escritura, leemos, hermanos, ahí en el nombre de Jesús, dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, dice, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Entonces, hermano, respondamos, ¿por qué esta pregunta por medio de la palabra? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué nos va mal? Porque no escuchamos. No escuchamos. El Señor, hermanos, desde un principio, yo no sé, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, pero hemos visto cuando llegan hermanos que nos visitan, pues en estos tiempos recientes, que, la palabra me habló, era lo que yo necesitaba. Entonces, hermano, por ejemplo, ¿qué nos indica aquí? Que Dios está hablando a tiempo. Amén. Y sin cesar te está hablando, hey, esto, hey, cambia aquí, hey, necesitas hacer esto. Entonces Dios nos habla a tiempo, pero ¿qué dice la escritura aquí? El misma escritura aquí en Jeremías 25:4 que dice, pero no ¿qué? No oíste. No oíste, solamente lo recibiste en ese momento. Como les he dicho, hermanos, se acaba el servicio, sales de aquí y ya se te olvidó lo que Dios te habló. Y sigues haciendo lo mismo, hermano. Y es por eso, hermano, que nos va mal. Y es por eso que no vemos la mano de Dios en nuestra vida, porque no aplicamos la palabra. ¿Qué fue lo que Dios me habló? Santo Dios, ya su nombre. Entonces, hermano, ¿por qué nos va mal? Porque endurecemos nuestro corazón. En vez de escuchar la palabra del Señor, hermano, escuchamos las cosas de los hombres. Primera Samuel, ahí donde leímos, hermano, 8:19, la primera parte dice, pero el pueblo, ¿qué dice? No quiso oír la voz de ¿quién? De Samuel. Ahí esa parte ya la leí, hermanos, donde empecé, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel. Samuel, hermano, como lo leí hace unos momentos, leí esa parte en el nombre de Jesús, donde Samuel les está advirtiendo todas las cosas que van a venir por cambiar y querer un rey, lo que iba a ser un rey. Y ellos aún así se dijeron, no huyeron. Dicen, no, queremos rey, ya su nombre. Entonces, lo primero que vemos, hermano, en esta parte es que el pueblo tenía un corazón endurecido. Dios les estaba hablando y por medio del profeta Samuel les estaba advirtiendo las consecuencias de pedir rey sobre ellos, que iba a haber consecuencias. Aleluya. Y así muchas veces nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, el Señor te está advirtiendo, hey, va a haber consecuencias, ten cuidado de lo que estás haciendo. Aleluya, ya su nombre. Pero hermano, no queremos escuchar. Y después, hermano, ¿qué va a venir? El mal. Y decimos, ¿por qué nos fue mal? Entonces, oye, hermano, en el nombre de Jesús, quiero compartirte, hermano, ¿por qué, hermano, estamos cometiendo tantos errores?
en nuestra vida, donde no estamos obedeciendo en el nombre de Jesús lo que Dios nos habla. Ya su nombre. Las consecuencias, hermanos, son claras, pero ellos decidieron no escuchar. Y esto sigue siendo el mayor problema, hermano, para muchos hermanos también. En el nombre de Jesús, que Dios nos habla, pero nosotros dejamos de escuchar. Amén. ¿A cuántos Dios les habla aquí? Dios nos habla, pero dejamos ¿qué? De escuchar. No escuchamos. Aleluya. Dios habla, hermanos. Hermano, no me puede decir que Dios no habla. Iglesia, ¿a cuántos de aquí Dios les habla? Dios nos habla, hermanos, pero dejamos de escuchar. No escuchamos lo que Dios nos está hablando. ¿Pero por qué? ¿Qué significa endurecer entonces el corazón, hermanos? Perder la sensibilidad a la voz de Dios. Endurecieron el corazón y ya no escuchas lo que Dios habla. ¿Qué silencio? Cuando endureces el corazón, hermano, ya no escuchas lo que Dios está hablando. Significa, hermano, que escuchar la palabra, pero sin permitir, hermano, que transforme nuestra vida. Podemos escuchar muchos sermones en el nombre de Jesús, pero no obedecemos lo que Dios nos habla por medio de ellos. Amén. Escuchamos muchas palabras, escuchamos predicaciones. Hermano, ¿de qué sirve? A veces, hermano, ya andamos compartiendo. ¿Cuántos de aquí a veces andan compartiendo un mensaje que ven y que te llegó a tu vida, un decir así, oh, ese está bonito, pero a aquel hermano le queda? Y se lo mandas, aleluya, y a su nombre, pero ¿qué te está hablando a ti? ¿Y de qué sirve, hermano, que estemos hablando, si está endurecido tu corazón, escuchando tanta palabra, pero no la aplicas a tu vida? El problema es, hermano, que debemos de escuchar la voz de Dios y aplicarla a nuestra vida. No estoy diciendo que sea malo, hermano. Si hay una palabra de bendición y te bendijo y hay alguien que la necesita, esa palabra, amén. No estoy diciendo que sea malo, pero lo que te quiero decir muchas veces, hermano, en el nombre de Jesús, que nomás estamos lanzando palabra a otras personas. ¿Y tú cómo estás? Silencio. A veces, hermano, estás peor, más peor que las otras personas y no has visto tu condición. Silencio, iglesia. No estás escuchando, no estás obedeciendo en el nombre de Jesús. El corazón endurecido, hermano, ya no pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya, sino que en lugar de eso solamente hace una oración diciendo, Señor, bendice lo que yo decidí hacer. Silencio. Amén. Así está hoy, tristemente. Así vivimos hoy. Ya no va, hermanos, ya no preguntamos en el nombre de Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? No, hermanos, sino Señor, bendice lo que yo ya decidí hacer. Aleluya. Y ese es el error que el enemigo trae a nuestros corazones. El corazón se endurece, entonces ya decimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice lo que estoy haciendo. ¿Y quién te dijo que hicieras eso? El Señor. ¿A cuál Señor? ¿A cuál Señor te habló y te dijo que hicieras eso? Y a veces, hermano, ya no estamos entendiendo. El corazón se endureció y ya no escuchas la voz del Señor. Estás escuchando las voces de tu voluntad. A veces, como te decía, iglesia, una vez más, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no oramos así. Señor, bendice lo que estoy haciendo. Y después, hermano, no te das cuenta en el nombre de Jesús, como no está pasando nada, pero en el tiempo, hermano, te va a venir la factura. Y cuando ya te des cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Por las malas decisiones que no fueron de acuerdo con la voluntad de Dios. Ya su nombre. Entonces, hermano, pero nunca, hermano, debemos olvidar que Dios siempre nos habla y nos corrige antes de que lleguen las consecuencias. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios nos habla antes de que lleguen las consecuencias, ¿sí o no? Dios nos habla, hermanos, antes de que lleguen las consecuencias. Dios nos habla para recapacitar y cambiemos lo que estamos haciendo. Va a haber consecuencias y Dios nos habla a tiempo. Aleluya. ¿Nos habla para qué? Para que no caigamos en ese error. Pero tristemente, hermanos, como el pueblo de Israel, lo dice aquí la Escritura, así hay muchos hermanos hoy en este tiempo que no quieren escuchar la voz de Dios. Solamente quieren decir, Señor, bendice lo que estoy haciendo. ¿Y quién te dijo que Dios quería que hicieras eso? Ya su nombre.
Y a veces, hermano, ya nos cegamos de tal manera que no vemos la mano de Dios. Bueno, hermano, nunca debemos de olvidar de esas consecuencias. Tristemente, hermano, no escuchamos la voz de Dios ni tomamos en cuenta la corrección. Sofonías 3:2. Sofonías 3:2. El Señor nos habla, nos corrige, hermano, y cuando viene una corrección, ¿cuál es la reacción de uno? ¿Cómo respondemos cuando el Señor nos corrige? ¿Nos gusta o no nos gusta? No, y como no queremos la corrección, no la aceptamos. No, yo estoy bien, Señor. Y una vez más, como te lo decía hace unos momentos, Señor, bendice lo que estoy haciendo. En vez de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y a su nombre. Y vemos ahí en Sofonías 3:2. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Sofonías 3:2 dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Aleluya. Entonces dice, no escuchó su voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? En nombre de Jesús, un corazón endurecido. Ten cuidado, iglesia, si hay en una raíz de amargura en tu corazón, si tu corazón está endurecido, aleluya, ora a Dios para que te dé la sabiduría y que aprendas a escuchar la voz del Señor. Porque Dios, hermanos, podrás decir, ¿por qué me está yendo mal? Entonces, es el tiempo como hace unos meses atrás les compartía, hermano, que hay una silla para descansar, reposar y meditar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si es el tiempo de meditar, siéntate y medita. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué necesito cambiar? Aleluya, Señor, ya no te estoy escuchando, ya todo quieres que sea todo a tu manera. Eso, ahí no va a estar Dios. Dios no va a estar ahí, iglesia, en el nombre de Jesús. Ya su nombre, porque hay un corazón endurecido y ya no escucha. Y sí, hermanos, declaramos cosas. Señor, bendíceme, Señor, bendice, pero es tu voluntad. No es la voluntad de Dios. Entendamos, iglesia, que tenemos que cambiar nuestros corazones, nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, no a un corazón endurecido. Ya su nombre. Entonces, hermano, no va mal, hermano, porque somos rebeldes. En 1 Samuel, la segunda parte de este versículo que ya leí, hermano, nos dice que, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre vosotros. Entonces, hermano, eran rebeldes. Hermano, ¿quién quieres tú que sería mejor que te guiara? ¿Dios o un hombre? Dios. Amén. O hermanos, o estamos equivocados. Dios. Entonces, hermano, fíjate nada más hasta dónde llegó el pueblo. ¿Por qué? Porque querían ser igual que los demás. Y hoy, hermanos, está pasando exactamente lo mismo dentro de la iglesia. La iglesia quiere ser igual que el mundo. Tal vez, hermano, pero pastor, ¿cómo? Si allá pues están haciendo esto. No, hermano, pero yo no me estoy refiriendo. La iglesia está dando el ejemplo solamente, pero ya si lo trasladamos espiritualmente a nuestras vidas en el nombre de Jesús, hermano, lo que hace el mundo, nosotros lo queremos hacer, la iglesia. La iglesia quiere hacer lo mismo que está haciendo el mundo. Si son chismosos, son chismosos. Aleluya. Si andan pecando. Andan en el adulterio y andan en adulterio. Ya su nombre. Qué silencio, hermanos. Pues andan haciendo cosas así, que esto también lo vamos a hacer así. ¿En dónde dice la palabra que seamos así? Entonces, hermano, el pueblo quería ser igual y desecharon a Dios. Así de la misma manera hoy la iglesia está desechando a Dios. Qué silencio, hermanos. El Señor nos dice, esto no está bien. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace? Que a lo malo le dicen ¿qué? Bueno. ¿Y a lo bueno qué le dicen? Malo. Ok, o sea, todo está permitido. Aleluya, gloria a Dios, se puede hacer, se puede aquello. Y salen un montón, hermano, de lobos rapaces, liberalistas, enseñando doctrinas que no edifican. Hermano, y el Señor, hermano, nos sigue hablando. Hermano, estamos viendo la situación que estamos viviendo ya en este tiempo. ¿El Señor viene o no viene? El Señor viene.
¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Y la palabra qué nos dice? Que en los últimos tiempos, ¿qué dicen? Muchos se enfriarán. Aún los escogidos van a ser engañados. La iglesia va a estar dormida. Está buscando. Dice, ¿cómo dice? El Señor tardó y ¿qué? Siguieron haciendo lo mismo. Quieren seguir haciendo lo mismo que hacen allá el mundo. Seguir, hermanos, las corrientes que hacen esto, que hacen aquello. Yo también quiero hacer eso. ¿Cuál es el llamado de Dios a tu vida? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para que anduvieras haciendo lo que hacen aquellos? En silencio. Y después viene la gran mentira, te justificas. Oh, Señor, bendice esto. Oh, Señor, bendice aquí. Señor, bendice aquí. Pero era la voluntad de Dios. Entonces, hermano, la rebeldía llega, aleluya, y cambia los corazones. Podemos ver que la respuesta del pueblo dijo, no, dice, la respuesta del pueblo, hermano, ellos no dijeron, no entendimos. O sea, cuando el Señor les dijo, va a pasar esto, Samuel les dijo, va a pasar esto, va a pasar aquello, ¿de quién venía esa palabra? ¿Quién estaba dando la palabra a Samuel? Dios. Entonces, hermano, ellos no contestaron, no entendimos. Escuchen bien, iglesia, el versículo si lo leemos, si quieres tú ir conmigo ahí, pero ya lo leí, hermano, en 1 Samuel 8:19. Ellos no dicen, hermano, no entendimos, sino que dijeron, no, sino que habrá rey sobre vosotros. Es decir, que ellos reconocen que habían escuchado y que entendido. Ya su nombre. Así, hermanos, en el nombre de Jesús. Es la misma situación hoy aquí en la iglesia. No dicen, no entendí, ya entendí, pero yo quiero hacerlo así. Es silencio. Yo no quiero aceptar la voluntad de Dios. Yo no quiero aceptar la palabra de Dios. A mí no me interesa, aleluya, aceptar la voluntad de Dios. Yo quiero andar allá afuera haciendo lo mismo que hacen los demás. A mí no me interesa, ok, voy el domingo y para paso un tiempo y gloria a Dios y se termina y sigo adelante mi vida como todos los demás. Es silencio. Y el pueblo, hermanos, estaba haciendo lo mismo. Quería hacer lo mismo que hacía el mundo. Querían seguir haciendo la voluntad sin tomar su voluntad, sin tomar en cuenta a Dios. Y hoy, hermanos, nos justificamos en el nombre de Jesús con unos versículos bíblicos. Oh, es que Dios dice aquí, hermano, no te justifiques para querer hacer tu voluntad. Ya su nombre. Entonces vemos, hermano, que querían seguir haciendo su voluntad sin tomar en cuenta a Dios. Podemos ver que la rebeldía no consiste en desobedecer la voluntad de Dios. La rebeldía consiste en conocerla y decidir ignorarla. Esa es la rebeldía. Que conoce la voluntad de Dios y tú decides ignorarla. Y muchas veces, hermano, lo haces, ignoras la palabra de Dios. ¿Y solamente para qué? Para agradar a los hombres. Para seguir haciendo lo mismo que hacen los demás. Entonces, hermano, el pueblo ya entendía y el Señor les dijo lo que iba a pasar. Entonces, ellos no dijeron, no entendimos, o sea, no estamos, no, sí entendieron. Entendieron lo que yo les estaba hablando, pero nosotros queremos hacer así. Y tristemente, hermano, hoy en estos tiempos hay muchos hermanos que caminan así, que Dios les habla y les está advirtiendo anticipadamente lo que tienen que hacer y no quieren escuchar, no quieren cambiar y se justifican sus acciones, como por ejemplo lo que le decía hace unos momentos. En vez de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, decimos, Señor, bendice esto que estoy haciendo. El silencio. Y si no fue la voluntad de Dios, dice, sí, ¿por qué me va mal? Ya su nombre. Entonces, versículos vemos, hermano, que Israel entendió en el nombre de Jesús perfectamente la advertencia del Señor por medio de Samuel, pero simplemente, ¿qué prefirió? Hacer su voluntad. Así, hermanos, muchos de nosotros, Dios nos habla. Amén. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla? ¿Ignoramos? Este es un rebelde. ¿Ignora lo que Dios te dijo? Y quieres hacer mejor tu voluntad. Aleluya. Y hermanos, y la advertencia ahí estaba. ¿Entendiste? Sí lo entendí. Aleluya, pero no quiero hacer eso. Y ahí está la rebeldía, hermanos, que entendemos, pero preferimos ignorar, aleluya, la voluntad de Dios. Ya su nombre.
Así de esa misma manera, hermanos, muchos de nosotros, hermanos, somos tan rebeldes y hermanos, que conocemos perfectamente lo que Dios nos ha dicho. Aleluya, por ejemplo, acerca del perdón. ¿Pero qué? Decidimos no perdonar. Todos ya sabemos eso, amén. El Señor nos ha dicho es que perdonar. ¿Pero qué decidimos? No perdonar. Ahí entra, hermano, la rebeldía, porque tú ya sabes que el Señor nos dice que hay que perdonar. Sabemos lo que Dios, hermano, nos ha dicho acerca de andar, hermanos, haciendo las cosas malas en el nombre de Jesús, pero seguimos enredados en las mismas cosas. Ya su nombre. Buscando, hermano, en el nombre de Jesús, como les he dicho, ¿para qué, hermanos? Disfruta lo que tienes en lugar de estar pensando en lo que no tienes. Ya su nombre. Seguimos buscando, hermano, en donde ya no debemos andar buscando. Sabemos, hermano, que la palabra de Dios nos dice que debemos congregarnos con constancia, estar buscando al Señor. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Pero en nuestro corazón, ¿qué pasa? Hay otras prioridades. Ya su nombre. El Señor nos dice, hermano, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué dice? ¿Y cuánto más al final? ¿Por qué? Cuando ves que el día se acerca. El día se está acercando, hermano. Estamos viendo, hermano, tantos acontecimientos hoy en estos tiempos, hermano. ¿Cuántos escuchan las noticias? ¿Qué está pasando, hermano, en estos momentos? Los terremotos, hermano. Está un hombre allí saliendo, hermano, profetizando. Puede ser uno de los 2 olivos que dice la palabra. El Señor hablando, hermano. Y la iglesia, yo tengo mis prioridades. En el tiempo de Dios, y mira, hermano, cómo está la casa. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los que verdaderamente aman a Dios? Pero que prefieren seguir haciendo sus prioridades, sus cosas, antes de darle el tiempo a Dios. Ya su nombre. Entonces, hermano, esa es rebeldía. Sabemos, hermano, que lo que Dios dice, hermano, acerca de todas estas cosas, entonces la rebeldía comienza cuando nuestra voluntad ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar. La rebeldía empieza, hermano, cuando ocupa el lugar que Dios debe ocupar. Ahí empieza la rebeldía. Ya su nombre. Una vez más, iglesia, ¿lo estamos entendiendo? Que la rebeldía empieza, aleluya, cuando toma el lugar que Dios debe ocupar en tu vida. Ahí empieza la rebeldía. Aleluya, cuando dejas a Dios a un lado, ahí empieza la rebeldía. No, yo lo voy a hacer como yo quiero. Y comenzamos, hermanos, a justificarnos y decir tantas cosas y a usar hasta la misma palabra para, hermano, autocompadecerte a ti mismo y hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te mandó a hacer. Hermano, es como, por ejemplo, lo hemos compartido mucho en el nombre de Jesús. Aquel profeta joven que el Señor estaba empezando a usar y lo mandó, dice, ve a hablar con aquel rey. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Ve a hablar con aquel rey y dile esto y esto y esto. ¿Y qué le advirtió al Señor? Dijo, cuando acabes, no comas, no te quedes y no te regreses por donde mismo, vete por otro lugar. Ya le había advertido el Señor. Ya le había dicho lo que tenía que hacer. ¿Le dio las instrucciones o no le dio las instrucciones? Ahora, ¿Dios te ha dado las instrucciones para tu vida o no te las ha dado? Te las ha dado. ¿Pero por qué no lo obedeces? Llegó, hermano, que el profeta ya se iba, el Señor lo usó, y cuando le dijo, que se levantó el rey contra él, dijo, agárrenlo, ¿y qué le dijo al profeta? Que le secó la mano, y lo fue llorando con el profeta, y dijo, sáname, y lo sanó para que miraran solamente que Dios estaba con ese profeta, Dios estaba con ese hombre. Pero ¿qué pasó? Vino otro hombre, y le habló. Y dijo, vente, mira, Dios me habló y me dijo, si Dios ya te había dicho lo que te había hecho a ti, si te lo dijo a ti te lo dijo, escucha lo que Dios te dijo, la instrucción que Dios te dijo y obedece lo que Dios te dijo. No dejes que alguien venga, hermano, y te quite, aleluya, el propósito que Dios puso en tu vida. Porque hoy es lo que está haciendo el enemigo, está usando a los hombres para destruir a otros hombres. A hombres de Dios, que Dios tenía planes grandes para esos hombres,
y se acabaron. ¿Por qué? Por estar escuchando lo que está hablando otro hombre. Cuando Dios te dio una palabra a ti, te la dio a ti. Aleluya, no se lo dio a nadie más. Ya su nombre. Entonces, si lo que Dios te dio, hermano, tú tenlo ahí firme. Mantén tu posición ahí. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy, iglesia? El Señor nos ha hablado a muchos y les pasó lo mismo que ese profeta. Terminaron muertos espirituales. ¿Por qué? Por estar escuchando lo que hablan los demás. Aleluya. Por una crítica, por una burla. ¿Qué silencio? El Señor te habló, aleluya, para que sanes, aleluya, para que levantes matrimonios, para que andes milagros en su nombre, en el nombre de Jesús. Pero viene la crítica, el diablo usa hombres y te dicen, ¿tú quién eres? Y comienzas a escuchar lo que hablaron los hombres y se pierde el propósito. A mí el que me llamó se llamó Jehová. Me llamó Jehová. Aleluya. A mí no me llamaron los hombres. Entonces, hermano, ¿qué sucedió con ese joven profeta? ¿Dónde quedó? Por desobedecer. Lo que Dios ya le había dicho y no escuchó lo que Dios le dijo. Dios, hermanos, nos muestra aquí que a través de esta historia, la iglesia, hermano, necesita recapacitar y entender lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? Porque andas escuchando, hermano, ahí queriendo tener experiencias espirituales por ahí, andas de aquí, por allá, que quiero que a ver quién me dice esto, a ver quién me dice, sí, Señor, ya te habló tu vida, lo que tenías que hacer. Y ahí andan, hermano, buscando experiencias espirituales, así como este hombre, este profeta que les comparto, y perdió su propósito. Por andar buscando, hermanos, ¿qué me van a decir ahora? Voy aquí porque dicen que este pastor va a decir esto, va a ser, el Señor ya te ha hablado. Aleluya. Ya no pierdas el tiempo en andar buscando las respuestas donde no las vas a encontrar. Ya es su nombre. Porque hay rebeldía, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, una vez más, hermano, la rebeldía comienza cuando nuestra voluntad ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar. Ahí empieza la rebeldía. Cuando dejamos, hermanos, de escuchar a Dios. Hermanos, si Dios me dijo a mí algo, por ejemplo, a mí el Señor vino y me dijo, levanta la obra, yo voy a estar contigo. ¿Y qué pasó? Hermanos, vinieron muchos hablándome, diciéndome, hey, no, hey, estás mal, estás aquí. Como te digo, hablan mucho. Hablan y hablan. El hombre habla mucho habla. Pero Dios dice más. Tenemos que entender eso, hermanos, en el nombre de Jesús. Los hombres van a hablar y te van a tirar todo con todo. El diablo te va a tirar con todo para derribarte. Ya su nombre. Va a querer, hermano, acabar contigo. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, así quisieron acabar conmigo. Los hombres mismos y hermanos en Cristo. Trayéndome, hermanos, mentiras. Tú por qué eso, tú por qué aquello. Porque, hermanos, yo nunca escuché las voces de los hombres. Al que escuché fue a Jehová de los ejércitos. Porque a mí el que me llamó fue Jehová. Y si me dijo, tú haz esto, yo voy a estar contigo. Si él me dijo que iba a estar conmigo, aleluya, si tu presencia va conmigo, Señor, entonces voy adelante, como Moisés lo dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lado. Pero si tú estás conmigo, Señor Padre, seguiré caminando, confiando en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Entonces, hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos, hermano? No seas rebelde. Dile que está a tu lado, no seas rebelde. Entonces, hermano, no va mal. ¿Por qué? Porque somos necios. Aleluya. Hay muchos necios. Aleluya. Proverbios 12:15. Gloria al Señor. Proverbios 12:15. Mucha necedad, hermanos, en estos tiempos. Porque queremos, hermano, estar queriendo hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Ya su nombre. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Tenemos que saber, hermanos, que la necedad no consiste en falsa inteligencia, sino, hermano, que la Biblia nos presenta que el necio como la persona que cree que siempre tiene la razón. Ya su nombre. Entonces, hermano, la palabra nos presenta que el necio es aquel que siempre cree que él tiene la razón. Dile que está a tu lado, no seas necio.
No seas necia. Ya su nombre. La persona, hermano, que cree que siempre tiene la razón, que es un necio, escucha, pero no aprende. Amén. O sea, escucha, pero no aprende. Escucha, pero no aprende. El pueblo, hermanos, Dios le habló a través del profeta. Dios los estaba dirigiendo, Dios los estaba llevando donde los estaba llevando. Y no, queremos ser igual que ellos, queremos un rey. Y así, hermanos, pasa hoy en estos tiempos. Dios nos está hablando, Dios está dirigiendo tu vida. No, yo quiero hacer lo que están haciendo aquellos. Yo quiero ser como ellos. El necio escucha, pero no aprende. El silencio. Porque quiere, hermano, yo tengo la razón. No, Dios no la tiene. Yo tengo la razón. Yo pienso mejor. Hermano, y desechamos el consejo de Dios. El silencio. Entonces, hermano, el necio escucha, pero no aprende. Ya su nombre. Recibe consejos, hermano, pero aleluya, piensa que no lo necesita. Una persona necia siempre, hermano, encuentra una explicación para justificarse sus malas decisiones. Siempre va a buscar una justificación. Un necio. ¿Has escuchado a alguien, hermanos, que para todo, me pasó esto y comienza a usar la palabra de Dios? Y comienza a usar versículos bíblicos. Silencio. ¿Y por qué no te pones a pensar que eres un necio, que necesitas cambiar y que no escuchaste la voz de Dios? Que tomaste una decisión por tu mal corazón necio, rebelde. Silencio, hermanos. Hay tanta necedad, hermanos, en este tiempo que necesitamos cambiar. Entonces, hermano, pero ¿qué piensa, hermano? Que no necesita consejo. Nosotros tenemos que reconocer que muchas veces, hermano, nos ha ido mal. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ya no nos mostró el camino correcto y aún, hermano, así tomamos un camino. Dios nos mostró el camino correcto, pero aún así que Dios, hermano, nos muestra el camino correcto, no queremos tomar ese camino. Dios ya nos mostró, tienes que hacer esto aquí, aquí es aquí. Y a veces, hermano, no queremos porque no queremos que nos vean, me van a ver como que yo me equivoqué. Hermano, dice la palabra que es de sabios cambiar de opinión. Ya su nombre. No quedes, hermano, ahí no tomar un consejo por solamente sentirte un necio. Aleluya, ya su nombre. Necesitamos, hermano, del Señor. Entonces, por ejemplo, vienen pensamientos como, yo sé lo que hago, a su nombre, esta vez va a ser diferente, a mí no me va a pasar. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Así muchas veces piensa un necio, hermano, porque no estás dejando que Dios sea el quien te guíe. Esta vez va a ser diferente, a mí no me va a pasar. Hermano, en el nombre de Jesús. Y cuando viene el golpe a tu vida y te fue mal, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasa, iglesia? Por desobediente en el nombre de Jesús, no va mal porque somos necios. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer para que nos vaya bien? Debemos de volver a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Deuteronomio 28:1. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aprender a escuchar la voz de Dios. Dios le habló a tiempo a su pueblo. Su pueblo no escuchó, hermanos, y después vino, hermanos, una cadena de mala racha para el pueblo, por las malas decisiones, por no escuchar la advertencia. Dios nos advierte a tiempo. Amén, iglesia. Dios advierte a tiempo, iglesia, para caminar siempre en victoria. Deuteronomio 28:1 dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces vemos que Dios, hermano, sigue hablando por medio de la palabra, aleluya, pero la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Amén. Porque Dios habla, pero ¿estás dispuesto tú a escuchar? Aleluya. ¿Estás dispuesto a escuchar? Porque Dios siempre va a hablar. Dios siempre habla. El problema, hermanos, no es que la palabra nos está hablando, ¿estás dispuesto a escuchar? Hay necios, hermanos, que no quieren escuchar la palabra.
Escuchan, hermano, pero no aprenden, como te decía hace unos momentos. Amén. Dile al que está a tu lado, no seas necio, no seas necia. Aprende. Amén. Aprende, iglesia. El necio escucha, pero no aprende. No quiere escuchar consejos porque él piensa que está mejor. Es su pensar es el único, que él tiene la razón. Ya es su nombre. Entonces, hermano, ¿debemos de escuchar al Señor o no debemos de escuchar a Dios? Debemos de someternos, hermanos, en el nombre de Jesús. Escuchar la voz de Dios significa, hermanos, que estemos dispuestos a obedecer, aun cuando su voluntad sea diferente a la nuestra. Si mi voluntad es una diferente a la de Dios, yo voy a obedecer la de Dios. Aleluya. Y ahí es el problema cuando entra el que te decía hace unos momentos, iglesia. Ya no preguntamos a Dios, sino, Señor, bendice lo que estoy haciendo. Ya es su nombre. Sino, hermanos, hay que someter nuestra voluntad. Aleluya. Aunque no sea como yo quiero, Señor, o que no vaya a pasar, Señor, voy a aceptar tu voluntad. Amén. Aceptar la voluntad de Dios y no la nuestra. Sobre todas las cosas en nombre de Jesús. Vemos, hermano, en el nombre de Cristo, veamos. Entonces debemos aprender, hermanos, que nuestra voluntad, hermanos, en el nombre de Jesús debemos de someterla a la voluntad de Dios. Lucas 22:41. Lucas 22:41. ¿Cuántos se van a someter a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios y no la nuestra, iglesia. Lucas 22:41. ¿Estamos? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya su nombre. El texto que leemos en un principio pudimos entender que los problemas de Israel, hermano, no eran porque querían un rey, hermano. El problema era que querían imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Amén. El problema no era, hermano, que querían un rey, sino que querían que se hiciera la voluntad de ellos. Eso es el problema que estaba pasando. Amén. Y así, hermanos, es lo que está pasando hoy en esta generación. Vamos a la iglesia, oh, no quiero esto, oh, no me gusta aquí, oh, no me gusta allá. ¿Qué silencio? ¿Así está el pueblo, iglesia o no? Porque quieren imponer su voluntad, quiero imponer lo que yo quiero. El problema, hermano, no era que querían un rey, escúchalo bien, iglesia. El problema era que querían imponer la voluntad de ellos y no la de Dios. ¿Qué silencio? No querían escuchar lo que Dios hablaba. Así está hoy el pueblo, está la iglesia. No quieren escuchar lo que Dios está hablando. Quieren imponer su propia voluntad. No la de Dios. Y eso, hermanos, es la gran diferencia. Y el Señor Jesús aquí nos enseña, aleluya, en esta parte, ahí en Lucas, hermano, que estaba orando el Señor Jesús. Se apartó orando, diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la de quién. La tuya, Padre. No mis sentimientos, no mis emociones. Aleluya. Y tristemente, hermanos, como te lo decía hace unos momentos, y no era porque el pueblo quería rey, hermano, es que quería que se hiciera la voluntad del hombre. Y el Señor les dijo, está bien, les voy a dejar que lo hagan. Y les advertí y les dije con tiempo todo lo que va a pasar. No quisieron escuchar. Las consecuencias van a llegar. Así que, hermano, si te va mal, ¿por qué te está yendo mal? ¿Por qué? Por rebelde, por necio, por no querer escuchar lo que Dios te está hablando. Y no me vas a decir, Dios a mí no me ha hablado. Sí te ha hablado, pero has endurecido tu corazón y no has querido escuchar lo que Dios te habla. Entonces vemos aquí, hermano, en este versículo que nos enseña que no, el Señor Jesús le dijo, dejamos, hermano, ¿qué fue lo que dijo? El Señor Cristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la pregunta, hermano, no es si Dios le está hablando, la verdad la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dicho? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios ya te ha dicho?
Dios ya te ha dicho muchas cosas. El Señor te ha hecho un llamado. ¿Y para qué te llamó el Señor? ¿Para estar criticando, para estarte burlando, para andar haciendo las cosas que los demás hacen? El tiempo se acaba, hermanos. El Señor está pronto a venir. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Ah? Haciendo lo de todos, lo que hace el mundo. Perdidos, buscando a los afanes, que tiene aquí, que tiene allá, que tiene aquello, que va aquí, que va allá. Yo también quiero eso, yo quiero. ¿Y para qué te llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? El Señor Jesús, hermano, cuando hace un llamado, cuando levanta a alguien, lo llama con un propósito. Y el Señor Jesús nos muestra aquí, hermano, que no se haga mi voluntad, no lo que yo quiero, Padre, sino la tuya, lo que tú quieres. Amén, iglesia. Lo que tú quieres, Señor, sobre mi vida en el nombre de Jesús. Entonces vemos, hermano, que en el nombre de Cristo, Israel recibió, hermanos, exactamente lo que tanto deseaba. Sí lo recibió. Sin embargo, aquello que parecía una solución, terminó como una carga. Recibió lo que quería, porque es lo que estaba pidiendo. Y así, hermano, si estás necio, rebelde, vas a recibir lo que quieres, porque es lo que estás buscando, pero va a ser una carga para ti. Va a ser una carga. No va a ser bendición. Y a su nombre. Aleluya. Porque, hermanos, rechazaron el consejo de Dios para seguir los deseos de su propio corazón. Lo mismo puede ocurrir en nosotros, hermanos. Muchas veces, hermanos, insistimos tanto en hacer nuestra voluntad que terminamos, hermanos, cosechando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Estamos insistiendo, no, Señor, no, Señor. El Señor ya te dijo que no, ya estás. No, ya te dijo que no, ya estás, ahí estás, ahí estás. Ya el Señor te dijo que no. Hermano, yo te he dicho anteriormente ya, iglesia, en el nombre de Jesús, pues yo quería comprar un artículo y en el nombre de Cristo, y el Señor me cerró la puerta, no y tenía la oportunidad, no se prestó. Ok, porque yo estaba pensando de una manera, no, pues no necesito para esto, sí. Y seguí insistiendo, y el Señor, no. Y hermano, yo estuve ahí, aprendí esto, hermano, que ya el Señor te dijo que no, es no. Y me fui, hermano, que insistir hasta como 4 veces insistiendo en el nombre de Jesús. Y cuando se dio la oportunidad salió. Y lo que yo estaba pensando que ese aparato iba a servirme, no me servía para eso. Y yo aprendí mi lección ahí. Si el Señor me cerró una puerta y me dijo que no, es que no. Ya no voy a seguir insistiendo. Porque Dios me está diciendo que no. Ya después de ahí, hermano, ya si estás insistiendo, ya es terquedad. Eres necio. Eres necia. Porque ya quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Dios te está hablando. Ya su nombre. Y Dios nos habla, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, para hoy es el día, hermano, de decidir en nuestro corazón, escuchar al Señor y decidir, hermano, caminar en su perfecta voluntad. El pueblo de Israel no escuchó, pero hoy tú y yo hemos aprendido a través de la Escritura, hermanos, que Dios nos habla a tiempo y nos corrige para que aprendamos, hermanos, a recibir la bendición del Señor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Quieres, hermano, que llegue carga a tu vida o quieres la bendición de Dios? Aprende a escuchar, iglesia. Escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, hermanos, nos habla para darnos dirección y que entendamos y que reconozcamos la necedad y la rebeldía y el corazón endurecido. A través de la Escritura, hermanos, como hoy te lo compartía en el nombre de Jesús, el necio escucha, ¿pero qué? ¿Pero qué, hermanos? No aprende. No aprende. Sí escucha, pero no aprende. No quiere recibir consejos. Todos los desecha. Ya su nombre. Porque el necio piensa que él tiene la razón en todo. Aleluya. No dejes que la rebeldía endurezca tu corazón y se te conviertas en un necio, en una necia, en un rebelde que no escucha la palabra del Señor.
Dios, hermanos, quiero terminar con esto en el nombre de Jesús. Nos habla a tiempo para que nuestro caminar sea bendecido. Dios endereza nuestros caminos, pero la decisión está en nosotros. Aleluya. Como te decía, hermano, sino que nos enseñaba que hace unos momentos, hermano, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha hablado ya? Dile al que está a tu lado, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha hablado ya? Dios ya te ha hablado y te ha dicho lo que tienes que hacer. Que nadie ni nadie quite de tu vida lo que Dios ya te llamó a hacer. El enemigo te lo va a querer quitar y robar con tantas mentiras y va a usar a los hombres hablando y te van a decir tantas cosas. Pero ¿quién es el que dice más? Dios. Escucha la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios y tu vida será bendecida. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Dios, porque nos sigues hablando a través de ella, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que nos sigas levantando con tu poder y con tu autoridad, Padre, en el nombre de Cristo, para que aprendamos a escucharte hablar, Señor, a ti, Padre. Padre, que no seamos necios ni rebeldes, Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, Padre. Queremos ser bendecidos por ti, Padre, en el nombre de Jesús, escuchándote hablar a ti, Padre. Padre, para poner por obra lo que tú ya nos has hablado, Padre. Sigue hablándonos, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que sean dirigidas por ti, por tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya es su nombre. Aleluya.